y un especialista que nos va a ayudar a resolver muchas inquietudes que tenemos los colombianos en cuanto a la nómina. Para ello les presento a Arturo. Muchísimas gracias, Paola, por invitarme a tu programa, La Mesa Redonda del Rey Arturo. Vamos a tocar un tema muy importante e indispensable que la mayoría de los ciudadanos tienen algunas dudas. Vamos a empezar en el tema de la nómina. Los contratos. ¿Qué es un contrato? Bueno, contrato de trabajo. Según el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 22, es cuando una persona natural le presta servicio a otra persona natural o jurídica, con el simple hecho de que ésta, vamos a llamar entonces la empresa empleador, la persona natural como trabajador, de lo cual el trabajador le prestará servicios al empleador por una remuneración establecida y que yo me subordine ante él para seguir una serie de normas establecidas por la empresa. Muy bien, continuamos con este tema del contrato de trabajo. Vamos a explicar las clases de contratos de trabajo. Vamos a empezar con uno. El número uno es prestación de servicios, o que en el 2007 normalmente se llamaba transitorio. ¿Cuáles son las características del contrato de trabajo por prestación de servicios? Una, su duración no debe ser mayor a un mes. Dos, no tiene que ver el trabajo relacionado con la actividad económica de la empresa. Ejemplo, si yo tengo un negocio o una panadería, la actividad económica directamente de la panadería es hacer pan, bizcochos, tortas, ¿sí? Un contrato por prestación de servicios es cuando yo contrato a una persona, por ejemplo mi vecino, que es el maestro de obra, y le digo, pínteme la pared. Eso no tiene que ver directamente con la relación o la actividad económica de la empresa. Muy bien. Y por último, y lo más indispensable que hay que tener en cuenta cuando le hablan de prestación de servicios, es que no paga prestaciones sociales. Muy bien. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Prima, cesantías, vacaciones e intereses de cesantías. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo ante esto. Uy, como que llegó el maestro. Vamos a ver. Vea, maestro, tiene que arreglar esto también. Buenas. Maestro. ¿Yo, patrón? ¿Cómo me le ha ido? Bien, hermano. Bueno, ahí le tengo el camellito. Ahí me comentaron algo sobre esa vaina. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Maestro, pues, vea, como me dejaron eso la vez pasada, esa pared tan fea. Qué chambona, man. Son muy chambones, pero pues, quiero ver cuánto me cobra usted por ese camellito. Mano, le vamos a hacer una cosa. Barato usted que es conocido a cobrar 50 lucas por ese trabajo. Uy, maestro, pues eso es mucho. No, barato. No, barato. Bueno, le voy a dar 50, pues se ponen los materiales y eso. Hagámosle. ¿Listo? ¿Qué le empezamos de una vez, hermano? Listo, maestro. Yo traje la brochita, hermano, para hacerle. ¿Empezamos o qué? Bueno, listo, maestro. Yo le dejo, ahorita cuadramos. Listo, Bueno. hágale. No, vemos, hermano. ¿Cómo le va a ver al trabajo? Muy bien, continuamos con el otro tipo de contrato. El segundo se llama obra-labor. ¿Cuáles son las características del contrato obra-labor? Una de ellas es que su tiempo solamente es cuanto dure la labor. ¿Cuál labor? Tengamos un ejemplo de unas vendedoras. Nosotros vemos normalmente cuando pasamos el semáforo, nos encontramos a personas vendiendo tarjetas de chips de diferentes operadores, ¿sí? Eso es lo que se llama una campaña, que va de una fecha inicial a una fecha final. Cuando yo ya cumpla mi meta de ventas, las personas que yo había contratado, yo inmediatamente, si no continúa, no prorrogo directamente mi contrato con el cliente, solamente era para hacer ese tipo de campaña, le puedo terminar el contrato a la mayoría de personas. Hay que tener muy presente que el contrato de obra-labor me pueden a mí despedir en cualquier momento y no tiene ninguna indemnización. Otra de las características del contrato de obra-labor y muy importante es que debe celebrarse por escrito, no tiene que ser verbal, solamente por escrito, donde hayan una especie y diferentes tipos de cláusulas. En este caso, de pronto por las comisiones que puedan ganar los vendedores. Muy bien. Vamos con el tercer contrato. El tercer contrato se llama contrato a término fijo. ¿Cuáles son las características del contrato a término fijo? Una de ellas es que
su duración no puede ser mayor a 3 años. Muy bien. Número 2. Si yo deseo prorrogar el contrato a término fijo, solamente lo puedo prorrogar 3 veces en términos tales como inferiores o iguales. Tomemos un ejemplo ante esto. Si a mí me llaman y me dicen, Arturo, necesitamos que nos preste un servicio en un pozo petrolero, ¿sí? Y me hacen un contrato por un año, ¿qué es lo que va a pasar? Después de un año, si la empresa le gustó mi trabajo y aún continúa la trayectoria y las metas del cliente, entonces a mí me pueden prorrogar el contrato por el tiempo ya sea inferior. Me pueden entonces prorrogar el contrato a 6 meses o me pueden prorrogar el contrato por el mismo periodo por el cual me contrataron, a un año. No me pueden prorrogar el contrato por 1 año y medio, no me lo pueden prorrogar por 2 años y la prorrogación va a llegar hasta los 3 años. Muy bien. Otra característica del contrato a término fijo es que debe celebrarse su contrato por escrito. Otra característica del contrato a término fijo es que durante el primer año yo tengo las garantías de que me paguen prestaciones sociales, prima, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. Muy bien, vamos con el cuarto y último tipo de contrato. El último tipo de contrato se llama contrato a término indefinido. ¿A término indefinido? ¿Qué significa término indefinido? Es cuando tanto el empleador como el trabajador no llegan a un acuerdo de la duración de la obra o campaña, ¿sí? Otro tipo de circunstancias puede ser de que me digan un contrato verbalmente, que me digan el mismo ejemplo del pozo petrolero, me dicen, Arturo, necesitamos X o Y funciones, pero a mí no me establecen cuánto va a durar la perforación, la extracción de petróleo, ¿sí? Entonces inmediatamente tengo claridad de que el contrato es a término indefinido. Una última característica y muy importante en los contratos a término indefinido es que el empleador a mí me puede terminar el contrato, sea por justa o injusta causa, pero a mí me deben indemnizar. Bueno, seguimos con otro tema. ¿Cuáles son las causas de terminación de contrato? Muy bien. La primera de ellas es por muerte del trabajador. Segunda, es directamente por mutuo acuerdo. Un placer trabajar ¿Por mutuo acuerdo con cómo es? Bueno, que desafortunadamente la empresa quedó en quiebra. Al quedar en quiebra, el trabajador, tanto el empleador, son conscientes de que no pueden continuar sus labores. Entonces hay un mutuo acuerdo de que no se pueden desempeñar porque la empresa finiquitó. Y otra, y una de las más concurrentes, es por renuncias voluntarias. ¿De quién? Del mismo trabajador. Entonces yo voy donde mi jefe con una carta, normalmente y por ética profesional, se presenta 15 días antes y se le entrega al empleador, al jefe directo, diciéndole, indicándole que usted trabaja hasta una fecha determinada. Muy bien. Toquemos un tema muy importante y que inusualmente ocurre con dos tipos de contrato. Son las indemnizaciones. Vamos a tocar el tema de la indemnización en un contrato fijo. ¿Cómo es la indemnización en un contrato fijo? Es tan solo, tomemos un ejemplo, de que a mí me contrataron por un año, ¿sí? Mi contrato es fijo porque establece que solamente voy a trabajar por un año. Es muy diferente al contrato hora-labor, porque a mí en el contrato hora-labor no me indican tanto el tiempo, sino la duración de la obra. A mí en el contrato fijo si me dicen, tomemos un ejemplo, del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Llegado el caso de que mi jefe llegue y me termine el contrato sin justa causa en el mes de octubre, ¿sí? Entonces, inmediatamente va a haber una remuneración e indemnización por el tiempo que me haga falta para terminar ese contrato por el cual a mí me contrataron, que fue ¿por cuánto? Por un año. Como a mí me han despedido en el mes de octubre, que es el 10º mes, y me habían contratado por 12 meses, esos 2 meses me los deben pagar, lo cual me indemnizarían con 30 días de noviembre y 30 días de diciembre. Muy bien, lo cual serían 60 días que me indemnizarían.
Vamos con otra indemnización que es el contrato a término indefinido. ¿Cómo es el contrato a término indefinido? Por aquellos salarios que devenguen entre 10 a menos 10 salarios mínimos, habrá o incurrirá directamente en una indemnización de la siguiente manera. En el primer año, tomemos un ejemplo, a mí me contratan a término indefinido a 3 años, ¿sí? Recuerden que solamente el contrato indefinido puede tener una duración de 3 años. Entonces yo tengo mis 3 años, ¿sí? Si a mí me terminan el contrato al año, a mí me deben indemnizar por 30 días de salario, o sea, un mes de salario. Pero si yo ya cumplí mi año y estoy en el segundo o en el tercer año, a mí me indemnizan solamente con 20 días de salario proporcionales a mi salario devengado. Muy bien, a continuación vamos a escuchar una de las preguntas Ciudad Capitalina. Muy poco para que se acabe el día, el sol se ha escondido, la noche aún despierta, pero aún continuamos haciendo preguntas a los ciudadanos. ¿Qué opinan acerca de la nómina? ¿Qué inquietudes tienen acerca de la nómina? Vemos una persona que va como triste. Preguntémosle qué opina, qué preguntas tiene. Muy buenas tardes o noches, caballero, ¿cómo ha estado? Mucho gusto. Mucho gusto. Arturo Ladino del programa La Mesa Redonda del Rey Arturo, ¿cómo ha estado? Pues no, aburrido Arturo, porque acabaron de echar del puesto y yo no sé por qué, no dieron ninguna causa de nada y pues no sé si usted sabe si me indemnizan o qué hago, estoy aburrido, hermano. No sé, o sea... Bueno, pues en estos momentos cuenta con una gran oportunidad de nuestra asesoría directamente desde el estudio que se la vamos a resolver en pequeños instantes. Continúen. Bueno, la indemnización en el contrato de obra-labor cuando el trabajador es despedido sin justa causa es similar a la indemnización de un contrato a término fijo. Recordemos que anteriormente hablamos acerca de las indemnizaciones tanto del contrato fijo como del contrato indefinido. En este de obra-labor, la razón es que el contrato de obra-labor o por destajo, como también se le conoce, es una forma de contrato a término fijo, puesto que desde que se inicia el contrato se sabe a ciencia cierta que éste terminará cuando se termine la obra-labor contratada. Y esto que así lo contempla el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese sentido, la indemnización será igual al valor de lo que falte por terminar la obra-labor. Por ejemplo, si el trabajador fue contratado para que pintara 100 casas de una urbanización y fue despedido sin justa causa cuando apenas había pintado 60 casas, la indemnización será igual a lo que el trabajador hubiera ganado si hubiera pintado las 100 casas, es decir, a 40 casas, para lo cual se tendrá que computar el tiempo necesario. Bueno, finalmente llegamos al tema primordial de este programa de la Mesa Redonda del Rey Arturo, el cual es la nómina. ¿Qué es la nómina? La nómina tan solo es un documento por el cual el empleador relaciona aspectos tales como los siguientes. Uno de ellos, el salario. Número 2, deducciones. Número 3, apropiaciones. ¿Sí? Número 4, neto a pagar. Vamos a ver a continuación cuál es la estructura. La nómina tiene que tener un encabezado. En el encabezado, ¿qué debe haber? Nombre y NID de la empresa. Muy bien. ¿Qué otro factor debe haber en el encabezado de la nómina? Periodo de pago de la nómina, si es quincenal o si es mensual, del 1 al 15 o del 15 al 30 o del 1 al 30. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente estructura? Hay una estructura central. ¿Qué tiene que haber en la estructura central? Nombre y cargo del trabajador. A continuación, deben estar los días laborados por el trabajador, porque normalmente pueden haber incapacidades o pueden haber licencias no remuneradas. Lo otro es el valor devengado del trabajador. Otro tema central son las deducciones. ¿Valor devengado? Valor devengado significa que son todas las sumas que el empleador le aporta al trabajador según las condiciones y variables que establece la ley. Muy bien. Vamos con el siguiente término, salario. ¿Qué significa salario? Según el artículo 127
del Código Sustantivo del Trabajo constituye todas las remuneraciones que el empleador le entrega al trabajador, no solo por jornadas ordinarias, no solamente por comisiones, sino también por horas extras, sino todo lo que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación al prestar un servicio al empleador. Muy bien, continuemos. El siguiente término es salario mínimo legal vigente. El salario mínimo legal vigente en el año 2012 está contemplado por un valor de 566.700 con un auxilio de transporte de 67.800. El salario mínimo contempla que es hecho para cubrir sus necesidades básicas e indispensables, como también a las de su familia, y llevar una vida digna. Continuamos entonces con salario básico. ¿Qué es el salario básico? Salario básico es el valor establecido, acordado entre el empleador y el trabajador, y sirve como base para calcular las horas extras, los dominicales. Muy bien, continuamos entonces con el salario integral. Salario integral, como su palabra lo dice, es integral. Al ser integral, este compete que viene incluido todas las prestaciones sociales, a excepción de las vacaciones. ¿Qué quiere decir? Primas, cesantías e intereses de cesantías ya se pagan en el salario integral. Ya muchísimo después se toma un ingreso base de cotización para el cálculo de las vacaciones, que tiene derecho igual toda persona al estar trabajando o tener un contrato de trabajo. El salario integral también se diferencia o se entiende, es porque tiene que ser un ingreso igual o superior a 10 salarios mínimos más el 30% de las prestaciones sociales. Recuerden, como les indiqué, el salario integral viene ya todo incluido de las prestaciones sociales, de lo cual 10 salarios mínimos más el 30% de prestaciones sociales nos da como total un salario integral que debe ser por 13 salarios mínimos. Muy bien, continuemos entonces con salario variable. Salario variable se reconoce o se identifica muchas veces es con los vendedores. ¿Por qué con los vendedores? Los vendedores ganan comisiones. Las comisiones son prestacionales. ¿Qué quiere decir prestacionales? Bueno, como veíamos en el ejemplo anterior de la explicación de salarios, hay, según el artículo 127, hay salario constitutivo y salario no constitutivo. El salario constitutivo es todo aquello que devengue el trabajador, a excepción del salario no constitutivo. ¿Cuál es el salario no constitutivo? Son viáticos o son pagos que se le realizan al al trabajador para que éste desempeñe unas labores de las funciones que acarrea. Ejemplo, los viáticos de viaje, para que él se pueda trasladar, los viáticos de transporte o de movilidad, los viáticos de alimentación, los viáticos de vestir, los viáticos de seguros. Esos son salarios no constitutivos. Muy bien. Entonces, en este caso, las comisiones son salarios constitutivos y al ser constitutivos se toman como ingreso base de cotización para el cálculo base de la seguridad social. En este caso, la seguridad social se comprende por EPS, se comprende por fondo de pensiones y por último por administradora de riesgos profesionales o ARP. Hay que tener muy en claro que en el 2012, en el mes de marzo, salió una nueva reforma que es la Ley 1393. ¿Qué quiere decir la Ley 1393? En esta indica que, como anteriormente, se tenían establecidos valores de salario constitutivos a salarios no constitutivos. Entre los no constitutivos se está infringiendo algunas leyes o reformas que tenía el Código Sustantivo del Trabajo, de los cuales por eso se acabaron las cooperativas. ¿Qué pasaba con las cooperativas o con la mayoría de empresas? A las personas se les pagaba un mínimo y que comprendían conceptos de salario constitutivo, pero por otro lado le estaban pagando otras cosas que no eran constitutivos, de los cuales a lo último la persona terminaba ganando muchísimo más. Ejemplo,
Si mi salario básico es de 700.000 pesos, tengo acá mi salario constitutivo, pero la empresa a mí me paga por aparte unos viáticos y unas compensaciones o bonificaciones por mi buen desempeño, pero que no son prestacionales, yo terminaría ganando, porque tengo 700 por acá, y a mí solamente me irían a descontar EPS, pensión, bajo los 700.000 pesos, pero no me tocarían los no prestacionales. Por ello se lanzó en marzo del 2012 la ley 1393, de los cuales, si yo tengo, por ejemplo, mi salario es 700.000 pesos, y a mí me pagan 1.000.000 de pesos en viáticos, que es salario no constitutivo, si el 40%, si los no constitutivos superan el 40% de mi salario constitutivo, en este caso los 700.000, a mí me descontarían para el ingreso base de cotización bajo una fórmula que podrían buscar bajo el artículo 30 de la ley 1393. Esto quiere decir que si yo tengo un salario de 700.000 pesos, pero me pagaron por acá 1.000.000 de pesos, 1.000.000 es superior a 700 y supera el 40%, de los cuales yo tengo que sacar de acá para pagar IBS. Vamos con el siguiente término, que es auxilio de transporte. Muchas personas se preguntan, ¿yo tengo derecho al auxilio de transporte? Muy bien. De hecho, toda persona que devengue un salario menor o igual a 2 salarios mínimos legal vigentes, ¿sí? Recordemos que en el 2012 el salario está en 566.700. Si yo supero los 2 salarios mínimos, no tengo derecho al auxilio de transporte. Muy bien, entonces hay que tenerlo muy en claro, a excepción de que el empleador con el trabajador lleguen a un acuerdo y el contrato estime de que así yo supere los 2 salarios mínimos, tenga derecho a un auxilio de transporte. Pero según la ley, no se tiene derecho. Vamos con el siguiente tema, que es remuneración de trabajo ordinario y suplementario. Este se compone de diferentes factores. El primero de ellos es jornada ordinaria. La jornada ordinaria, según el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, es cuando el empleador y el trabajador llegan a un acuerdo de cumplir un horario específico. Ejemplo, puede ser de lunes a viernes, de lunes a sábado o de domingo a domingo, lo cual se establece un horario de entrada y un horario de salida, pero bajo unas horas establecidas diariamente o semanalmente. De ello, seguimos con el siguiente factor, que es jornada máxima. Según el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, se tiene o se reglamenta de la siguiente manera. Para menores o niños en la edad de 12 a 14 años, son 4 horas diarias o 6 por 4, 24 horas semanales. En el caso de las personas entre los 14 a los 16 años, su horario va a ser de 6 horas máximo diarias y semanal 6 por 6, 36 horas. Pero para nosotros, mayores de edad, mayores de 18 años, está comprendida la hora máxima entre las 8 horas diarias y las 48 horas semanales, de los cuales, si yo llego a un acuerdo con el empleador de tener una flexibilidad de horarios, yo podré realizar o distribuir mis horarios. Ya puede ser, el lunes puedo hacer 6 horas, el martes puedo hacer 5 horas, el miércoles puedo hacer 9 horas, pero que en la semana estén solamente las 48 horas. Otro es el trabajo diurno y nocturno. Según el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajo diurno está comprendido entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche. Eso se lo agradecemos muchísimo a nuestro gran presidente Uribe, quien creyó que la noche empieza desde las 10 de la noche. Hablemos de la noche. El trabajo nocturno está comprendido entre las 10 de la noche a las 6 de la mañana. El trabajo extra. El trabajo extra es cuando se supera la jornada ordinaria. Como habíamos entendido, son 8 horas diarias o 48 horas semanales para las mayores de edad. Llegado el caso de que éstas se superen, podremos tomarlos como horas extras.
de los cuales solamente habrá una restricción también para las jornadas extras o suplementarias, los cuales estarán comprendidas de que máximo yo puedo hacer diarias 2 horas o semanales 12 horas. Vamos a ver a continuación cuáles son los porcentajes y factores para determinar las horas extras o los recargos dominicales y nocturnos. Vamos a tocar un tema muy importante para todos nosotros y es cuando nos descuentan dinero. ¿Cuáles son los motivos por los cuales o en qué ocasiones o qué factores afectan directamente nuestro salario o nuestros devengos? Para ello vamos a tocar los diferentes tipos de deducciones. Para ello comenzamos con seguridad social. La seguridad social está regida bajo la ley 100 del 93, lo cual está contemplada por los diferentes factores o variables. EPS o entidad prestadora de salud, y es aquella que controla a través del FOSIGA nuestros aportes para que se nos preste la debida asistencia médica para diferentes ámbitos o situaciones de contingencia primordial. Uno de ellos es enfermedad general, licencia de maternidad y por accidente. La EPS también tiene un convenio con otras entidades que se llaman instituciones prestadoras de salud. Vamos a tomar un ejemplo de esto. La EPS, y que lleva y abarca el mayor mercado en estos momentos de los estratos 3 hacia abajo, es Famisanar. En este caso, Famisanar es entidad prestadora de salud, pero nosotros no vamos a que nos atienda el médico a Famisanar. Para ello tiene unas clínicas, unos convenios, que es la IPS o instituciones prestadoras de salud, como es el caso de Colsubsidio y CAFAM. Muy bien. En cuanto a la enfermedad general, esta cubre algunos medicamentos que están en el pospago, ¿sí? Pero hay unas que ya son de mayor costo que las cubriría solamente si aportamos como prepago, medicina prepagada. En cuanto a la licencia de maternidad, vamos a tomar un pequeño ejemplo para ello y les explicaremos al respecto. Bebé. Muy vicioso. Divino. Sí, se parece mucho a ti. Sí. Mi amor, ¿cómo te fue en la empresa? Bien, mi amor, imagínate que estuve en la parte de recursos humanos averiguando acerca de licencia de maternidad. Sí. Y me dijeron que no, pues la niña que me explicó ni siquiera me supo decir claramente cómo era que me cubría, si me lo va a cubrir el 100% la EPS o la... Ah, quedaste en las mismas. Sí, finalmente. Pero mira que yo me documenté bien. Mira, no habrás insultado a la secretaria que tú estabas de mal genio, ¿no? Yo te conozco. No es que yo sea de mal genio. Bueno, hay que tener algo en claro. A ti la empresa no te tiene que pagar la licencia de maternidad. Te la pagas directamente a la EPS y te pagas el 100%. ¿Recuerdas que a mí la empresa también me dieron 8 días? ¿Pero tus días eran hábiles? Mis 8 días son hábiles y también me los pagan al 100% la EPS. Entonces por eso yo en estos momentos te estoy acompañando y pues estaba haciendo las vueltas para que podamos radicar los documentos directamente con la EPS. Sí. Entonces acuérdate los documentos que son. ¿Me recuerdas? Registro civil, El en tu registro caso es civil. registro civil, historia Exacto. clínica. Y para mi licencia de incapacidad debo presentar un nacido vivo. O el registro O el civil. registro civil, sí, ya lo Pero tengo. ya tenemos es más bien el registro de Pero a ver nacido vivo. cuántas semanas son, porque finalmente ella me dijo que... Ah, mi amor, anteriormente sí eran 12 semanas y en estos momentos hubo un cambio, una modificación en el Código Sustantivo del Trabajo y ya tienes 14 semanas. Pero recuerda que tú antes de tener al niño te tomaste 12 semanas, entonces te quedan 12 semanas y yo solamente te voy a acompañar estos 8 días, ¿vale? Entonces que quede muy claro, entonces radicar eso. Seguimos con otro término que se llama Fondo de Pensiones o AFP, Administradora de Fondo de Pensiones. Esta nos cubre en el momento de que tengamos una contingencia, tal sea por invalidez, la segunda, por muerte o la tercera, por vejez. Hay que tener presente de que bajo todos los tipos de contrato o salarios, mejor dicho,
que explicamos, todos toman el 100% para el ingreso base de cotización, a excepción del salario integral. Recuerden que el salario integral comprende 10 salarios mínimos más el 30% prestacional, de lo cual esos 10 salarios equivalen al 70% y el IBC se comprende entre ese 70%, pero la carga prestacional no se toma en cuenta para el ingreso base de cotización en el fondo de pensiones. Está la ARP o Administradora de Riesgos Profesionales, la cual nos cubre contingencias que suceden directamente en nuestras funciones establecidas por el empleador. Llegado el caso, vamos a tomar un ejemplo. Es muy diferente de que yo salga de mi trabajo y salga de la empresa, vaya a coger el bus y me atropelle una moto o una bicicleta, yo me raspe. Ya eso es una enfermedad general y yo puedo asistir a urgencias a mi EPS o mi IPS. Para la ARP es todo lo contrario. Si a mí me ocurre un accidente en las instalaciones de la empresa o haciendo una de mis funciones establecidas por el empleador, ejemplo, si yo salgo de la empresa, pero yo soy mensajero y tengo mi moto, si yo me accidento en mi moto, esto ya tiene o incurre dentro de mis funciones y es un accidente laboral, porque yo estaba desempeñando mis funciones. Para ello, hay una serie de porcentajes de los cuales el menor es el 0.0522. Pero, llegado el caso de que yo tenga un accidente de trabajo, los pasos a seguir son los siguientes. ¿Cómo estás? Hola, mi Pau, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, oye, hazme un favor, imagínate que mi jefe me pidió un favor, conseguir un electricista para poder arreglárselo para que se nos está dañando. ¿Conoces a alguien? No, mi Pau, mira, me estoy yo lo hago. No, es que tiene que ser un electricista. No, no te preocupes, todo por ti. Está fallando, sí, no sé qué es lo que le estará pasando. ¿A tu casa? No, pues ¿Puedes miremos. revisar ahí un ratico? Vale. Inmediatamente debo ir a un centro asistencial de salud. Mi jefe directo debe diligenciar un formato para establecer qué fue lo que sucedió, o en la misma EPS hay otro formato donde yo indico o relaciono qué fue lo que sucedió y cómo sucedió, para que la ERP a mí me pague el 100% de esa incapacidad. A excepción de la EPS a mí me paga solamente el 66.67% después de los 4 días de incapacidad, porque los 3 primeros días me los paga es la empresa al 100%. Recuerden, la EPS a mí me pagan en la EPS después de los 4 días el 66.67%, pero de los 3 primeros días me los paga la empresa. En la ARP me los paga es el 100% la Administradora de Riesgos Profesionales. Normalmente todos tienen convenio con Colpatria. A continuación vamos a escuchar una serie de preguntas de los ciudadanos para ser contestadas directamente desde el CEP. Vaya que nuestra ciudad es muy linda y a la vez muy grande. Vamos a continuar, pero desde otro punto de la ciudad, para preguntarle a los ciudadanos cuál es la inquietud que tienen acerca de la nómina, con cómo se la pagan, código sustantivo del trabajo. Veamos a una persona que viene aquí en camino. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Mi nombre es Arturo Ladino, de la Mesa Redonda del Rey Arturo. ¿Cómo ha estado? Arturo, muchísimas gracias, bien. Muy bien. Veo que está algo cojo. Sí, la verdad tuve un accidente hace poco, entonces me ha tocado ahí valérmelas por mis propios medios, porque no he podido trabajar, entonces he estado también mal económicamente. ¿Usted ha visto nuestro programa alguna vez? Sí, he tenido la oportunidad, me gusta mucho y trato de verlo a menudo para estar pues pendiente de todas las cosas. Me gusta mucho su programa, Arturo. Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy estamos tocando un tema muy interesante, que es acerca de la nómina. No sé si usted tenga alguna inquietud acerca de incapacidades, acerca de vacaciones, primas, cesantías.
Mira Arturo, que sí, muy oportuna. Bueno, voy a formular una pregunta. Lo que pasa es que yo me voy a pasar de los 180 días de incapacidad. Sí, a mí me gustaría saber si mi EPS me va a seguir pagando la incapacidad después de esos 180 días. Muy buena pregunta. Vamos a preguntarle directamente en estudio a nuestro especialista. Bueno, según el Ministerio de la Protección Social, en el concepto 195120 del 12 de julio del 2010, elaboró un esquema en el que se aprecia el pago de las incapacidades laborales por enfermedad común. En este esquema se aprecia claramente quiénes deben pagar la incapacidad, qué porcentaje se debe pagar o cobertura, como lo denomina el Ministerio de la Protección Social, y la normatividad que lo sustenta. Para la correcta interpretación y aplicación de los porcentajes de cobertura contemplados, hay que tener presente que por orden de la Corte Constitucional, el valor de la incapacidad o subsidio por incapacidad no puede ser inferior al salario mínimo o su equivalente cuando la incapacidad es inferior a 20 días. Con respecto a esto, los 3 primeros días los pagará al 100% el empleador. Del cuarto día al día 90 será pagado por la EPS el 66.67%. Del día 91 al día 180 lo pagará la EPS al 50% del salario. Finalmente, del día 181 al día 540 lo pagará la administradora de fondo de pensiones por el 50% del salario. Hace unos meses tuve un accidente en el cual perdí el 50% de la movilidad de mi brazo. Mucha gente me ha dicho que a causa del accidente me pueden pensionar o quizás indemnizar. Me gustaría mucho si a través de tu programa me ayudaras a resolver estas inquietudes. Bueno, la pensión de invalidez tiene derecho a la pensión toda persona declarada inválida por haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente y cumpla el siguiente requisito de semanas cotizadas: 26 semanas en cualquier tiempo anterior a la invalidez, si estaba afiliado cotizando al momento de ser declarado inválido, o en el último año anterior a la invalidez si no estaba cotizando al momento de ser declarado inválido. Cuando la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 50% e inferior al 66%, será equivalente al 45% del ingreso base de liquidación más un 0,5% por cada 50 semanas cotizadas, adicionalmente a las primeras 500 semanas. Y así, la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 66%, será equivalente al 54% del ingreso base de liquidación más un 2% por cada 50 semanas cotizadas, adicionales a las primeras 800 semanas. En ningún caso el monto de esta pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior al 75% del ingreso base de liquidación sin exceder de 20 salarios mínimos mensualmente. Otra de las deducciones más comunes, pero poco probables, es la retención en la fuente. ¿Qué es la retención de la fuente? La retención de la fuente son aquellos descuentos que me realiza el empleador bajo unos ingresos gravables que yo tengo mensualmente, como el anticipo de impuesto de renta que debo pagar, y esto se toma bajo el salario gravable ordinario, pero solamente el 75%. Vamos a tomar un ejemplo de esto. La retención en la fuente solamente se puede tomar para aquellas personas que devengan entre 4 y de ahí en adelante salarios mínimos legales vigentes. ¿Por qué lo digo? Porque la retención en la fuente se toma bajo todo el salario devengado menos la administradora de fondo de pensiones, los aportes, menos el fondo de solidaridad pensional, lo cual equivale al 1% después del valor devengado si yo supero los 4 salarios. Digamos, el salario en Colombia en el 2012 está en 566.700. Si lo multiplicamos por 4, equivalen entonces los 4 salarios mínimos, de los cuales le debemos sacar el
1% a ese factor más el descuento del 4% en administradora de fondo de pensiones. Para ello, el total que nos dé, ejemplo, entonces si multiplicamos el salario mínimo por 4 nos da un total de 2.266.800. Para ello le sacamos entonces el 4% que es para la administradora de fondo de pensiones, y para el fondo de pensiones equivaldría un total de 90.672 pesos. Pero aparte de eso, a los 566.700 por 4, que son los 4 salarios, le sacamos el 1%, lo cual equivale a 22.668. Estos 22.668 más lo que nos dio del 4% del salario para el fondo de pensiones, lo sumamos, pero se los restamos a los 4 salarios o más allá de los 4 salarios mínimos, más del hecho, el total que nos dé, le sacamos el 75%, y ese va a ser nuestra base para cotizar directamente a la retención de la fuente. Pero para ello hay una tabla establecida anualmente, que es la retención de la fuente para salarios, y para ello tomamos en cuenta unas unidades de valor tributario que es VT. Ese VT en estos momentos se encuentra en 26.039 pesos. Lo que hacemos es el resultado que nos dio de mi salario, de mis 4 salarios mínimos, menos el fondo de pensiones, menos el fondo de solidaridad, nos dio nuestra base de cotización. A esta base de cotización le sacamos el 75%. Lo que nos dio el 75% lo dividimos entre el VT. El VT, recordemos, 26.039 pesos. Esto nos va a dar unos valores en VT. Inmediatamente nos dirigimos a la tabla que tenemos a continuación, que está relacionada, es la retención de la fuente en salarios, y de acuerdo a lo que el valor o el rango que me den VTs, realizamos la fórmula que tenemos a continuación. En este caso utilizaremos la siguiente fórmula para calcular. Cuando ya realicemos esa fórmula, lo único que nos quedaría es, nos da un resultado de VTs, y esto lo multiplicamos por 26.039 pesos, de lo cual nos daría como resultado lo que nosotros vamos a aportar en la retención de la fuente. Vamos a ver por último otro tipo de deducciones. Recordemos que las deducciones son aquellos descuentos que nos realizan con o sin autorización de nosotros, del trabajador. Vimos anteriormente que según la ley a nosotros nos descuentan obligatoriamente los siguientes factores: EPS, el 4%, fondo de pensiones, el 4%. La ARP no nos la descuentan, la ARP la tiene que pagar el empleador, tómenlo muy presente. Entonces, 4% de EPS, 4% de fondo de pensiones, pero también tenemos otras deducciones, tales sean como cooperativas, fondo de empleados, que nosotros estemos haciendo algún tipo de ahorro, y el poco probable para algunas personas es el de embargo por demanda de alimentos. Determina un factor primordial, un porcentaje para descontarle ya sea desde el salario mínimo o el equivalente de vengado de la persona. Lo máximo que se puede deducir del salario es el 50%. Vamos a ver el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante complicado y a la mayoría de mujeres les pasa o les pasa en Colombia. Para ello tengo una invitada, Laura. Adelante, Laura. Cuéntame, Laura, ¿qué ha pasado en tu caso? ¿Madre cabeza de familia? Sí, señorita Jamie, pues imagínese que soy madre de 2 niños y el papá de mis hijos no me quiere responder. Ya le he hecho demandas por fiscalía, por comisaría, por cualquier medio y él no quiere responder. Yo quería saber si había alguna posibilidad de que usted me ayudara, porque yo me encuentro desesperada. Mira, no tengo que darle de comer a mis hijos nada y ese desgraciado sí por allá en su vida alegre y pasándola bien. Laura, ¿los 2 niños son del mismo papá? Sí, señor. ¿Y cuánto llevas tú con él?
No, señorita Jamie, ya hace más o menos 6 años no vivimos juntos, pero el hecho es que él tiene que responder por los niños, así él y yo no tengamos una convivencia. Yo he hablado con él y él me ha dicho que ha respondido por los niños, no en todas las ocasiones, pero muchas veces se ha ayudado en lo que puede. ¿Qué tan cierto es? Es que él pretende que responder por un hijo sea traerle un paquete de galletas, traerle unos yogures, eso no es responder por un hijo. Este tema lo vamos a aclarar ya. ¿Qué pasa, el desgraciado? Buenas tardes, buenas tardes. ¡Bú! ¡Bú! ¿Cómo están? Amor, pero amor. Tenemos dos bebés, señorita Jamie, dos bebés, son los más de lindas. Yo trabajo para el bebé, señorita Jamie. Un momento. Ella me dice que usted no responde por las niñas. No, no es cierto, ¿Tú no señorita. respondes por los niños? No digas eso, que yo trabajo, señorita Jamie, yo trabajo, sí, yo trabajo y yo le respondo por las bebés, sí, señorita. Es una gran mentira, tú sabes que tú no le das nada contra las niñas. Aguantas eso. Señorita, pero es que yo tengo una familia, tú también tienes que comprender. Eso no importa. Señorita, Eso pero es que no yo no puedo. importa. No. Señorita, yo Esa sí es la lo mamá de entiendo. tus hijos. Sí, pero yo quiero volver con ella, por favor, señorita, dame la oportunidad de tener las niñas. Buenas. ¡A vender! ¿Qué desea? Aquí lo preparan a los estudiantes para el regreso a clases. ¿Quién le dijo eso? Estaban repartiendo estos papelitos. Sí, aquí es. ¿Y le pago ahorita? Esto no es cuestión de dinero, es cuestión de supervivencia. ¿Quieres sobrevivir al año lectivo? Sí. Sí. ¿Qué? Si quiere. Sí, señor. Sí, señor. Señor, sí, señor. Sí, señor, sí. Señor, sí, señor. Sí, señor. Señor, sí, señor. No sé, señor. Señor, sí, señor. Señor, sí, señor. ¡Pero dije bien! ¡Para que no se te olvide! Sígueme. Bienvenido al Centro de Supervivencia Estudiantil Avanzada. En este lugar se imparten las más sofisticadas técnicas de supervivencia estudiantil. Pero ningún estudiante es igual a otro. Cada uno necesita entrenamiento especializado. Aquí, los estudiantes abusados aprenden a sobrellevar con dignidad su miserable vida. 2.6 segundos menos que la última vez. ¡Vamos de nuevo! Aquí, el entrenamiento es duro, porque los abusados tienen que aprender que nunca van a dejar de serlo. ¡Esquiva esto! Y ahora, esto. ¿Qué te parece? Esto. ¿Cuántos sándwiches debemos llevar en la maleta? 2, uno en la lonchera y otro escondido, señor. ¿Por qué? Porque siempre me pueden robar uno, señor. ¿Y qué le vamos a poner al sándwich que nos van a robar? Un poquito de caca, señor. Excelente. Aquí entrenamos a los abusadores para que aprendan a mantener el equilibrio del frágil sistema educativo. ¡Ahora insúltalo! ¡4 ojos! ¡Me das asco! ¡Tápese la boca! No puedo, es muy cruel. ¡Cruel! ¿Te parece cruel? ¡Esto es cruel! ¡Cruel es la vida del colegio! ¡Ah, la técnica del muerto! ¡Punto extra, Chávez! Gracias, señor. Este será uno de los departamentos más importantes de tu futura vida educativa. El departamento de excusas. Pon atención. Habla con el papá de Elisa Barba.
Mira, le llamo porque mi hija se encuentra delicada y el médico le dio 2 días de reposo, así que no va a poder asistir a clases. Ahora mira esto. Hay una bomba en su colegio. Tiene 15 minutos para dar la orden de evacuación. ¡Kisa! Y esta es la clase de presión social. ¿Qué es eso? Tú solo diles, examen sorpresa. ¡Examen sorpresa! Ahora diles, entreguen el deber. ¡Entreguen el deber! Señor, ¿y estos? Entrenamiento del más básico para fugas. Y este es el departamento creativo. Aquí es donde encontramos a los vagos, a los sapos, personas que trabajan día a día, todos los días, para poder pasar el año sin estudiar. ¿Y qué pollas hemos desarrollado el día de hoy? Elástico sujetado desde el sostén. 2 materias debajo de la falda. La polla enrollada en la mina del estero. El espejo para poder mirar la polla pegada debajo de la mesa. El inigualable reloj salvavidas. Y Roberta está comprimiendo la enciclopedia británica en un borrador de queso. Y me va a sobrar espacio. Y cuando pida permiso para ir al baño, tengo un libro escondido de respaldo. Ya. Y este departamento donde hemos llegado ahora es en donde vamos a desarrollar el ancestral arte de la falsificación de firmas del representante. Este lugar es increíble. Es lo máximo. No es lo máximo. Es un lugar necesario. El potencial destructivo del colegio está subestimado. Yo estuve ahí, fajándome todos los recreos a puñetes, dando pruebas imposibles, mirando caer uno a mis compañeros. Reglazo de 1972. Academia Técnica Militar Gotitas del Saber. Todavía recuerdo el dolor como si fuera ayer. Cada uno de los grupos que tú has mirado ha sido cuidadosamente estudiado para que nadie se quede fuera. Yo no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. Por eso, muchacho, te ha llegado el turno de escoger a cuál de estos grupos quieres pertenecer. Es que verá, yo voy a ser el nuevo del colegio. Ah, no, ahí sí estás cagado. Vamos a tocar otro tema que se llama las apropiaciones. Para ello, mensualmente o cada vez que se cause la nómina, el empleador debe determinar unos porcentajes para descontar de los cuales él va a aportar. Dentro de las apropiaciones tenemos los aportes parafiscales. En los aportes parafiscales a nosotros no nos descuentan. Esto ya viene bajo los costos, o mejor dicho, los gastos del empleador. Los porcentajes son los siguientes y los factores también. Dentro de las prestaciones, dentro de los parafiscales encontramos el ICBF. El empleador debe pagar un porcentaje del 3%. Otro factor dentro de los parafiscales es el SENA. En el SENA es un porcentaje del 2%. Finalmente está el de la caja de compensación, donde nosotros disfrutamos yendo quizás en la caja de compensación con subsidio a disfrutar unas merecidas vacaciones o un fin de semana. Para ello el empleador paga, más no nos descuenta de nuestro salario, el total del 4%. A lo último, ¿qué es lo que hace el empleador para aportar los parafiscales? Él tan solo toma la cantidad de empleados, el total de vengado de todos esos empleados y me da un total generado para la nómina de todos los empleados que yo tengo como empleador. De ello le saco los porcentajes antes mencionados, de los cuales yo tomo este dinero y se lo pago a la caja de compensación familiar. Yo me lavo las manos y ella será la encargada de distribuir esto, ya sea en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del SENA. Continuamos con un tema primordial y son las prestaciones sociales. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? Recordemos: prima,
de servicios. Cesantías, intereses de cesantías, vacaciones. ¿Qué son las cesantías? Bueno, las cesantías son aquellas utilidades que ha generado la empresa y en retribución se le van a pagar al empleado cuando esté cesante. ¿Cesante qué quiere decir? Bueno, determinado el caso que se quede desempleado, él va a tener este pequeño aporte. No lo confundamos con el fondo de la empresa. Las cesantías son un ahorro obligatorio, recuerden, obligatorio, de los cuales se pagará de la siguiente manera. Tendrá un corte al 31 de diciembre, de enero a 31 de diciembre, y el empleador tendrá como fecha máxima al año siguiente en el mes de 15 de febrero. Recuerden, se toma del 1 de enero al 31 de diciembre y el empleador tendrá plazo para pagar hasta el 15 de febrero del mes del año siguiente. ¿Cómo se paga la cesantía? Bueno, hay una manera de reclamarla y la única o las únicas maneras de poder reclamarla son: una de ellas es por terminación de contrato, donde el trabajador, al terminarle su contrato, puede reclamar una carta en la empresa donde certifique de que sus labores terminaron, de que está desempleado, de que su contrato terminó, y con esta carta se dirige y con ello reclama el ahorro originado entre la fecha de ingreso al 31 de diciembre. Otra cosa que podemos hacer es un retiro parcial. Ténganlo muy presente. Parcial. ¿Qué significa parcial? Una parte de las cesantías yo las puedo sacar, pero no en efectivo, sino solamente a través de los siguientes trámites, sean en educación superior o para compra o remodelación de vivienda. Son las únicas maneras de las cuales yo puedo pedir las cesantías. También encontramos los intereses de cesantías, los cuales es el 12% anual o el 1% mensual de lo que yo gané en las cesantías del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero estas sí se me son pagadas en los primeros días o en el transcurso del mes de enero. Los intereses de cesantías, recuérdenlo, es muy diferente a las cesantías, porque en las cesantías yo debo o esperar a que me terminen el contrato o que yo las puedo utilizar para educación, para casa o para remodelación de casa. Los intereses de cesantías me los pagan en la nómina de enero, sea quincenal o sea mensual. Muy bien, continuemos entonces con las prima. La prima se pagará, o es una retribución que sí puede ser reclamada y será pagada de la siguiente manera. La prima se contempla es en un salario mensual por cada año de servicio. Pero vamos a tomar un ejemplo. La prima se paga semestralmente. Entonces, se paga ya sea el 30 de junio o se paga el 20 de diciembre como fechas máximas, porque no queremos que llegue el 24 de diciembre y no tengamos para los regalos. Entonces, la prima de servicios se va a calcular semestralmente y tendrá derecho toda persona que ya tenga una vinculación directamente con la empresa. Quiere decir que si yo ingreso en abril, entonces a mí me pagarán abril, mayo hasta junio. Me pagarán 3 meses equivalentes a prima. El porcentaje, recuerden, para prima es del 8.33%. Para intereses de cesantías, el 1% mensual o el 12% anual. Y para las cesantías también es el 8.33%. Finalmente, las vacaciones, las merecidas vacaciones. Estas vacaciones son contempladas y son entregadas finalmente al cumplir el trabajador un año de servicios, de los cuales hay una norma establecida: serán compensados, no remunerados, a menos que el empleador y el trabajador lleguen a un acuerdo en el que diga: jefe, págueme la mitad de mis vacaciones en efectivo y yo me tomo la otra mitad en compensación. Ténganlo entendido que las vacaciones se pagan 15 días por cada año de servicio.
Muy bien, eso quiere decir medio salario mensual por cada año de servicio. Ejemplo, si yo vengo devengando 1.000.000 de pesos, cuando yo cumpla mi año, me pagarán como vacaciones, en mi liquidación, en mi nómina, 500.000 pesos, el equivalente. Pero si tengo salario variable, recuerden, hay que tener muy presente que tanto para la prima, las cesantías y los intereses de cesantía se toma como base de cálculo todo lo devengado en el trabajador. Pero en las vacaciones se exceptúa el auxilio de transporte para el cálculo. Muy bien, hay que tenerlo muy presente. Y el porcentaje para el cálculo de las vacaciones es el 4.17%. Bueno, ya hemos hecho un recuento total desde contrato de trabajo y todo lo que incurre el pagar y los factores primordiales que componen una nómina. A continuación, vamos a darle la oportunidad a los ciudadanos que nos pregunten o nos dirijan cuáles son sus inquietudes más comunes acerca de la nómina y se las contestaremos inmediatamente acá desde el Hola, centro. bueno, continuamos acá preguntándole a los ciudadanos qué opinan o qué tipo de preguntas tienen acerca de la nómina en el momento que les pagan su hermoso y preciado salario. Vemos también un pequeño joven allá, vamos a preguntarle porque los jóvenes también deben tener algún tipo de preguntas. Muy buenas tardes, joven, mucho gusto, Arturo Ladino de su programa La Mesa Redonda del Rey. Arturo, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor, excelente programa. Bueno, el día de hoy no sé si ha visto nuestro programa. Tenemos una pequeña pregunta acerca de los ciudadanos de qué opinan o qué tipo de inquietud tienen acerca de la nómina. Excelente pregunta. Pues sí, tengo una inquietud. No sé si mi papá me puede pagar la universidad con las cesantías. Claro que resolveremos su inquietud directamente con nuestro especialista. Bueno, las cesantías de los trabajadores deben ser consignadas al fondo de cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente al que se causen. En todo caso, las cesantías deben ser consignadas por la empresa en el fondo de cesantías. En ningún momento puede pagárselas directamente al trabajador. El único caso en que las cesantías se pueden pagar directamente al trabajador es cuando se determina el contrato de trabajo, caso en el cual también el fondo de cesantías tiene la obligación de pagar al trabajador las cesantías acumuladas junto con los rendimientos generados de estas, en el evento en que el trabajador lo solicite. Sin embargo, existe la figura de retiro parcial de cesantías antes de la terminación del contrato, cuando el trabajador requiere adquirir vivienda o pagar servicios de educación. Si el trabajador decide acogerse a esta figura, debe hacer los respectivos trámites ante el fondo de cesantías para que éste le haga el desembolso respectivo. En ningún momento le corresponde a la empresa hacer el pago de a los ciudadanos acerca de qué inquietudes tienen acerca de la nómina. Vemos una ama de casa, quizás tenga alguna inquietud porque ellos también tienen derecho. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, su persona. Muy buenas tardes. Mire, mi nombre es Arturo Ladino, del programa La Mesa Redonda del Rey. Arturo, ¿cómo está? Bien, sí. Muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos los ciudadanos y es ¿qué inquietudes tiene acerca de la nómina, del pago de la nómina? Pues, persona, pues la verdad yo sí tendría una inquietud. Pues a mí mi patrón no me quiere pagar la prima. Eso, ¿por qué no me quiere pagar a mí la prima? Esa y muchas inquietudes de los ciudadanos van a ser respondidas y aclaradas por nuestro especialista en estudio. Una de las consultas más recurrentes que recibimos tiene que ver con el pago de la prima de servicios a las empleadas del servicio doméstico, puesto que aún persiste la confusión de si estos empleados tienen o no derecho a esta prestación social. La respuesta es que los empleados del servicio doméstico no tienen derecho a la prima de servicios. Para comprender mejor el porqué de esta respuesta, veamos lo que dice la ley. La prima de servicios fue creada por el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, que en su parte pertinente dice: toda empresa de carácter permanente está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores, excepto a los ocasionales o transitorios, como prestación especial, una prima de servicios. Esta prima de servicios sustituye la participación de utilidades y la prima de beneficios que estableció la legislación anterior. La norma es clara
en referirse exclusivamente a las empresas y es clara en afirmar que la prima de servicios corresponde a la participación del trabajador en las utilidades de la empresa. Esto excluye a las familias o unidad familiar que no constituyen una empresa. Una familia no tiene como objetivo desarrollar una actividad económica y obtener utilidades. Por tanto, los empleados que presten servicios domésticos a estas familias... Muchísimas gracias. Bueno, me encuentro acá en uno de los rincones de nuestra hermosa ciudad capitalina, en un hermoso parque y un día un poco sombreado. Pero vamos a preguntarle a alguno de los ciudadanos qué opinan y qué tipo de preguntas tienen acerca de la nómina. Allá vemos una familia. Vamos a entrevistarla. Frío y el niño le puede hacer daño. Che, pero tú tienes amargada, no joda. Usted no me va a mandar a ver. Está haciendo frío, la verdad es que está haciendo mucho frío. Tronco de peladito, se parece al papá, ¿no? Me queda hasta bien hecho, no joda. ¡Apa! A tocar irnos de esa cabeza monda. No, a mi costa, no joda. Acompáñame. A tocar irnos ya de esta vaina, hace mucho frío. Muy buenas tardes, caballero. Mucho gusto. Arturo Ladino del programa La Mesa del Rey Arturo, donde todas sus inquietudes son resueltas. ¿Cómo ha estado? Bien, Arturo, ¿qué tú crees? No, bien, acá resolviendo alguna de las inquietudes que tiene la sociedad acerca de la nómina. No sé si tiene alguna de ellas. De la nómina, a ver, compadre. Mi amor, pues yo el lunes preciso vacaciones, compadre. Se va a saber si a mí me pagan las vacaciones cuando salga, cuando regrese, cómo van a estar montadas, porque yo sí contaba y quiero patrón, no joda. Muy bien, caballero. Vamos a resolver esta inquietud directamente desde el set con nuestro especialista. Bueno, bien sabemos que un empleado tiene derecho a que le paguen por descansar durante 15 días hábiles una vez haya trabajado un año o proporcional al tiempo laborado si es el periodo trabajado es inferior a un año. Pues bien, cuando el trabajador sale a vacaciones, para que éste no se vaya sin plata a descansar, la empresa decide pagarle por adelantado sus vacaciones, de suerte que el trabajador al salir a vacaciones recibirá el salario que le corresponde por los 15 días que estará en vacaciones. Al recibir de forma anticipada su sueldo, el siguiente pago será la mitad o un poco menos, teniendo en cuenta que ya se le pagó por adelantado una parte de las vacaciones. Todos los tragos, yo me voy a tomar esa vaina, estaría bien. El pelo. Vamos a mariquita, ya me mi amor. ¿Verdad? Ya, de no, ríete, no. Como verlo. Y todos que están llorando. 100 semanas cotizadas, ok. 8 días sales, 14 semanas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, ¿cómo te fue? No, mira, para todo, ya, esa. Es como te fue fácil. No, para que es serio. Ay, hicimos otras escenas más duras. Mató al niño. Exacto, sí, o sea, ya ha llegado el caso mucho, hacemos una universidad ya, ahí en un, no sé, en la biblioteca o en algo. Ahí en el salón. No, en la biblioteca que hay. Pero es que allá no podemos reír, como estamos riendo acá. O sea, En la cafetería del J. O en la de la G. Sí, ya, no, vamos a hacerle, o si me quieres cambiar, mi amor. A ver. Cambiar tu nombre. Entonces, todo, traten de mantenerse. Yo sé que José Luis no pasa. Si no me acuerdo del burro, no fue. No, ya. No piensen en un burro, piensen en una burra. No, Bueno, entonces, ¿después de qué? ¿Cómo? ¿Cómo te